luego de perder a su familia en un desafortunado accidente con cierto factor humano. Un hombre cae en un espiral infinito de depresión del que no puede salir, haga lo que haga. Parece que la venganza será lo único capaz de ayudarle, pero pronto descubre que es un camino aún más oscuro, del que no hay vuelta atrás. Basada en una historia real, la película comienza con Roman Melnick, un inmigrante alemán entrado en años que trabaja arduamente en el área de construcción de Nueva York. Fingiendo tristeza, sus compañeros le mencionan que lo extrañarán durante esta jornada, dado que le concedieron permiso para salir más temprano. El protagonista corresponde su cariño, aunque les deja claro que hoy es el día más importante de su vida tras su llegada al país. Su esposa e hija están a punto de regresar a su vida. Por ende, se prepara de la mejor forma posible, con un cartel de bienvenida en casa y una gran sonrisa en su rostro, que no puede borrar por nada del mundo. En el proceso no puede evitar admirar los retratos de varios recuerdos preciados. Su familia vivió un tiempo con él en Nueva York, aunque su hija regresó a su natal Alemania y salió embarazada. Tal parece que el padre de la criatura no era muy bueno, pues tuvo que ir su madre a buscarla con el fin de ayudarla a volver a Estados Unidos. Ya en el aeropuerto, el protagonista descubre que el vuelo de su esposa e hija se ha retrasado. Bastante normal. La cuestión es que tampoco hay hora de llegada, así que se acerca a un empleado para preguntarle por los detalles. Al escuchar de qué vuelo se trata, otra trabajadora del aeropuerto se encarga de su caso y le pide que lo siga. En el camino, Roman se topa con un sujeto que parece estar en shock y proviene de la misma oficina a la que lo están llevando. Una vez ahí, el protagonista vuelve a preguntar por el vuelo, a lo que la mujer responde que alguien dentro de poco va a venir a contestar sus inquietudes. Sin otra opción, el hombre se sienta a esperar con la única compañía del ramo de flores destinado a su familia. De pronto, escucha a alguien alzando la voz desde otra habitación y suena bastante angustiado. Es entonces que Roman es abordado por Eve, representante de la oficina de gestión aeroportuaria que no le trae muy buenas noticias. El avión en el que viajaban su esposa e hija ha sufrido un accidente muy desafortunado. Pese a que todavía no hay una confirmación oficial, en esa clase de accidentes no suelen quedar sobrevivientes. Y así, la sonrisa de Roman, que parecía imborrable, termina diluyéndose de un momento a otro. Le ha sucedido lo peor que puede sucederle a un padre de familia. Peor aún, recuerda que su hija estaba embarazada. Iba a ser abuelo. De pronto, cae desmayado del shock. Al recuperar la conciencia, vuelve a la pesadilla en la que se ha tornado su vida. Eve, muy amablemente, se ofrece a contactar a sus familiares, pero no tiene a nadie más, y los servicios sociales tampoco le van a devolver lo que ha perdido. Ni siquiera es capaz de encender su auto y volver a su casa. Se queda en el estacionamiento esperando a que su familia esté en uno de los aviones próximos a aterrizar. Ojalá. Cambiando de escenario, conocemos a Jacob Bonaus, un hombre cuya adoración es su esposa y su hijo pequeño. Caída la noche, Jacob se presenta en el aeropuerto en su labor como operador aéreo de la torre, junto a su colega Thomas. Como ya había ayudado a aterrizar el último avión y no hay otro pendiente, Thomas sale a buscar un bocadillo. Al poco tiempo, un nuevo vuelo aparece en el radar de Jacob. Justo entonces, unos técnicos aparecen en la torre para realizarle mantenimiento a las líneas telefónicas, las cuales quedarán en modo seguro mientras tanto. Esto afecta levemente la señal, pero no debería ser problema para que Jacob continúe con su trabajo. En eso, es informado de un vuelo inesperado en la estación de Thomas, que debe redirigir a otro aeropuerto. Pues bien, ahora la señal telefónica sí se vuelve un problema, dado que no consigue ponerse en contacto con el aeropuerto designado. Al menos logra hacerlo con los pilotos del último vuelo y estos acatan sus indicaciones. Entonces, Jacob vuelve a monitorear los dos vuelos en simultáneo, que según su radar, se están acercando peligrosamente. Los pilotos de ambos aviones solicitan confirmación de las instrucciones, mas el problema de la señal produce un retraso en las respuestas. Asustado, Jacob trata de advertirles hasta que los dos vuelos desaparecen súbitamente de su radar. Luego, silencio de radio. Aún sin comprender lo que ha sucedido, el operador es convocado por un superior que le confirma sus peores miedos. Los dos aviones chocaron a gran altura
y es improbable que haya sobrevivientes. La culpa se apodera de Jacob y las lágrimas brotan de sus ojos de manera incontrolable. Todavía nadie lo ha acusado de nada, pero él ya se ha condenado a sí mismo. Era su deber asegurar el aterrizaje seguro de ambos vuelos y no pudo hacerlo. Entre las 271 víctimas de la tragedia se encuentran la esposa e hija de Roman. El susodicho regresa a una casa vacía que tenía la esperanza de llenar algún día. Ahora se mantendrá solitaria hasta el fin de sus días. Jacob, por su parte, también lo pasa bastante mal durante la investigación del accidente, en el que las autoridades están tratando de esclarecer qué salió mal. Tal parece que todo fue una serie de eventos desafortunados que resultaron en una gran tragedia, desde la ausencia temporal de Thomas hasta la fortuita reparación de la línea telefónica. Jacob se vio atrapado en medio de circunstancias adversas, así que no puede ser considerado culpable oficialmente. Quien no puede gozar de tal compañía es Roman. No se despega del televisor cuando aparecen noticias sobre el accidente, pero sigue escuchando lo de siempre. La investigación sigue en marcha. Harto de esperar, decide esclarecer las cosas por su cuenta. Para ello comienza presentándose en el bosque donde cayeron los dos aviones y se hace pasar por un voluntario que quiere limpiar el desastre. Desde prendas de ropa suelta hasta cadáveres completos, el lugar transpira muerte y desolación. Tantas vidas y sueños destruidos en pocos segundos. Quieran a sus familias, muchachos, estas cosas pasan cuando tienen que pasar. En eso, el protagonista se topa con el collar de su hija seguido de su cuerpo. Esto termina por quebrar su fachada de voluntario para dar paso a un padre destrozado por el cruel destino. Si de algo sirvió esta dolorosa incursión, fue para recuperar los restos de su esposa e hija y así poder despedirlas en condiciones. En el otro lado de la historia se encuentra Jacob, el cual se niega a salir de su hogar, especialmente porque los que saben su implicación en el accidente le han dejado algunos mensajes desagradables. Tampoco reacciona ante los llamados de su esposa Cristina y su hijo Samuel. Simplemente desea dormir a manera de escape, aunque cada vez que cierra los ojos, su imaginación lo atormenta con el accidente. Volviendo con Roman, este se queda dormido sobre la tumba de su familia, hasta que el guardia lo despierte y le pide que se retire. Por curiosidad, el guardia le echa un vistazo a la lápida, la cual pertenece a una madre, una hija y a un bebé no nato. Pasan los días y Jacob no muestra signos de mejoría. Al contrario, se tortura a sí mismo viendo las noticias y es un desastre en la cocina, sirviendo huevos crudos sin siquiera darse cuenta. Cuando su esposa trata de devolverlo a la realidad, él responde con agresividad y asusta sin querer a su hijo. Si bien Cristina comprende que él no está en sus cabales, no piensa permitir que Samuel pague los platos rotos, así que lo mantiene alejado. Mientras ve videos antiguos de su esposa e hija, Roman escucha que tocan a su puerta. Se trata de Tessa Barrett, una periodista entusiasta que desea escribir un libro sobre el trasfondo del accidente aéreo. Como el hombre no le abre la puerta, la periodista le pasa a través de la ranura unos cuantos artículos sobre desastres aéreos escritos por ella y en los que demuestra su fidelidad con la verdad, sin importar quién salga perjudicado. Más tarde, el protagonista recibe la visita de un compañero de trabajo que le lleva comida de parte de su esposa. Asimismo, le cuenta que las cosas en el trabajo han estado lentas sin él, no solo por su nivel de productividad, sino porque todos los obreros han quedado impactados por la noticia. Roman sabe que tarde o temprano debe volver a su rutina de siempre, a pesar de que sus colegas no lo están presionando. También reconoce que pasar tanto tiempo en el cementerio no le ayuda a pasar página. Realmente no quiere pasar página. Eso sería aceptar lo que le ha sucedido a su familia sin haber hecho justicia en su nombre. Eso es justicia. Por su parte, Cristina toma la decisión de irse un tiempo a casa de su hermana junto a su hijo. Esto con el fin de que Jacob se concentre exclusivamente en su recuperación. Naturalmente, él tiene problemas para asimilar esa decisión, aunque termina accediendo por el bien de Samuel. Bueno, quizás no fue la mejor decisión dejarlo sin supervisión, pues apenas su familia se larga, Jacob visita una tienda de armas. En su regreso a casa, el hombre se sienta a ver televisión con una pistola sobre su regazo, pensando en si hacerlo o no hacerlo.
Ya saben a lo que me refiero. Luego de resistir la tentación, se dirige al aeropuerto por primera vez tras el accidente. Nada más llegar es abordado por un montón de reporteros que le hacen 1.000.000 de preguntas respecto al accidente. A duras penas consigue zafarse de ellos e ingresar en la oficina donde se reanuda la investigación. La conclusión final, a la que han llegado su abogado y los dirigentes del aeropuerto, es que se mude a otro estado y asuma una nueva identidad por temas de seguridad. Que ellos no lo vean como el culpable del accidente no significa que los familiares de las víctimas piensen de la misma forma. Tampoco es que sea una decisión fácil de tomar. Después de todo, ha llevado su vida entera en esta ciudad y no se imagina en otro lugar, así que le conceden un tiempo para pensarse la oferta. En paralelo, Roman se arma de valor para denunciar a la aerolínea en la que había confiado su familia. Es así como llama la atención de los abogados John y James Gillick, contratados por la aerolínea para lidiar con los familiares de las víctimas. A pesar de que Roman es el único que ha denunciado, el trato hacia él no cambia. Siguiendo la misma línea que con el resto de familias, los abogados intentan convencerlo de que firme un acuerdo en el que se establece que la aerolínea pagará sus gastos de atención médica y mental, además de $85,000 y $75,000 en daños y prejuicios por la pérdida de su esposa y su hija respectivamente. Eso es lo que vale la vida de su familia, $160,000. Lejos de mostrarse satisfecho, el protagonista intenta explicar lo que de verdad desea. Mas los Gillick continúan hablando como autómatas sobre los otros beneficios del contrato. Cuando finalmente se callan, Roman deja claro que solo quiere que la aerolínea le pida disculpas por haber matado a su familia. Sin una pizca de empatía, los abogados le recomiendan que se limite a firmar un contrato, puesto que a alguien de su estatus le conviene esa cantidad de dinero. Indignado, el protagonista les exige que vean la foto de su familia porque, claramente, no lo han hecho. Ni todo el dinero del mundo podrá resucitar a su esposa, hija y nieto. Volviendo con Jacob, este es obligado a asistir a sesiones de terapia en la que su paciencia llega a un punto límite. Agobiado, le pide a su psicólogo que le recete pastillas de una vez o, de lo contrario, las robará en una farmacia. Por su lado, Roman contempla su pared repleta de fotos de su familia, ahora acompañadas por recortes periodísticos sobre el accidente aéreo. Es de esa manera que descubre el nombre del operador encargado de aquellos vuelos, Jacob Bonao. Hablando de él, intenta acabar con su sufrimiento a punta de pastillas. Sin embargo, apenas cae al suelo, se fija en un marcador que le pertenece a su hijo. No puede hacerle pasar por la pérdida de un padre. Enseguida, se obliga a vomitar las píldoras y le da una nueva oportunidad a la vida, aún adolorido. Hablando de decisiones trágicas, un embriagado Jacob se sube al último piso del edificio en el que estaba trabajando. Al borde del vacío, siente la tentación de saltar y hacía callar las voces que lo estaban atormentando. Un año después, vemos a un grupo de personas en la inauguración de un monumento en honor a las víctimas del accidente aéreo. Entre los presentes se encuentra el protagonista, quien también decidió darle una oportunidad a la vida. Ahí se reencuentra con el mismo hombre angustiado que vio en el aeropuerto. El susodicho perdió a su esposa y a sus suegros en el accidente, y pese al paso del tiempo, todavía no sabe cómo lidiar con la situación. Va más allá del dolor. Directamente no sabe qué hacer cuando despierta cada mañana. Roman comprende exactamente su problema y, según su propia experiencia, le asegura que tarde o temprano encontrará un propósito que le motivará a levantarse de la cama cada día. Es un proceso, claro está, y probablemente nunca vayan a superarlo al 100%, aunque lo importante es intentarlo. En cuanto a Jacob, se revela que se mudó a otro estado como le habían recomendado. Bajo el nombre falso de Pat Dilbert, trabaja en una agencia de viajes y vive completamente solo, indicando que todavía no es apto para volver con su familia. Roman también se ha mudado de la ciudad en un intento de comenzar de cero y, ahora, se dedica a la carpintería. Aún así, nada de lo que haga le ayuda a dejar atrás su pasado. Todavía tiene una cuenta pendiente y tiene que hacerse cargo de ella. Por tanto, decide contactar a Tessa para pedirle, como favor, que encuentre a Jacob. Aprovechando que su libro está a punto de salir,
la periodista se reúne con el antiguo operador con la excusa de que le diera alguna declaración para su trabajo. Tras un año de silencio, Jacob declara que suele ponerse en los zapatos de las familias de las víctimas. Es una experiencia absolutamente aterradora, puesto que no puede imaginarse una vida sin Cristina y Samuel. Al otro día, Tessa se reúne con Roman y le cuenta que Jacob adoptó una nueva identidad de oficio. Sin embargo, se muestra renuente a revelarle su dirección, ya que es obvio que no planea visitarlo con buenas intenciones. En su defensa, el hombre explica que solo quiere mostrarle una foto de su familia y que le pida perdón por matarlos. Hasta ahora, nadie le ha ofrecido unas disculpas sinceras. Nadie. Convencida, Tessa le revela el nombre falso de Jacob, junto al detalle de que su apartamento está ubicado a unas cuantas cuadras de su lugar de trabajo. En este fin de semana, Jacob recibe la visita de su esposa y su hijo, a los cuales les demuestra cuánto ha progresado. Igualmente, le es difícil ocultar lo solo que se siente, por lo que le pide a Cristina que renuncie a su trabajo y que se mude con él. Así, volverían a ser una familia unida y podría comenzar de cero. Más allá del amor que siente por él, a Cristina le parece un paso precipitado y prefiere seguir con el ritmo lento que estaban llevando. Regresando con Roman, este pasa toda la noche merodeando los vecindarios cercanos a la agencia de viajes a la que pertenece Jacob. Es así como da con su apartamento al amanecer. Es hora de una pequeña visita. Por conveniencia del guión, no hay ningún recepcionista resguardando la entrada. El pasillo hacia la residencia se hace más largo con cada paso que da. Hay toda una batalla en su mente, preguntándose cómo reaccionará al ver cara a cara al hombre responsable de las muertes de las personas más importantes de su vida. Supongo que lo sabrá cuando sea el momento. Al escuchar que tocan el timbre, una Cristina recién levantada le indica a su marido que vaya a atender, aunque él sigue durmiendo como un tronco. Sin otra opción, la mujer abre la puerta y atiende al misterioso visitante, si es que lo hubiera, porque en el pasillo no hay ni un alma. Resulta que Roman cambió de parecer y volvió a su hogar, donde los recuerdos de su esposa e hija lo atormentan sin cesar, hasta el punto que le provocan un ataque de pánico. Es como si ellas estuvieran hablándole desde el más allá, pidiéndole que reclame justicia en sus nombres. Decidido a resolver el asunto de una vez, se sube a su camioneta y emprende rumbo hacia su inevitable destino. La noche de juegos de la familia de Jacob se ve interrumpida por el timbre. Estas no son horas para una visita. Intrigado, Jacob abre la puerta y se encuentra con un señor mayor con cara de pocos amigos, al que no conocía de nada, pero él sí lo conoce muy bien. Roman ni siquiera se presenta, solo le muestra la foto de su familia y le exige que se disculpe por haberlos matado. Jacob trata de tranquilizarlo en vano, jurándole que fue un accidente y que no tenía intención alguna de lo sucedido. La cuestión es que le da más importancia a echarlo de su propiedad a que darle las disculpas que tanto había buscado. Incluso tira su foto sin querer, mientras lo amenaza con llamar a la policía. Cuando se agacha a recoger la foto, Roman siente cómo los ojos de su esposa e hija lo miran a través de su alma y le exigen ya no justicia, sino venganza. Entonces, deja salir toda su ira y apuñala a Jacob en el torso y en el cuello. Desde el suelo, Jacob intenta llegar hasta su pistola en la mesa, pero el protagonista se lo impide. No ha terminado su labor. En ese momento, Cristina y Samuel salen de su habitación atraídos por el escándalo. Ya se imaginarán sus reacciones. Ante una familia indefensa, Roman parece caer en cuenta de lo que ha hecho y les señala que no tienen nada que temer. Un poco inútil decir esto para este punto. Aturdido, se sienta justo al lado de una madre y un hijo que lloran la muerte de un padre, asesinados a manos de otro doliente. En su búsqueda de justicia, se ha ensuciado las manos con venganza. Roman es enviado a prisión por homicidio, mas logra salir al cumplir 10 años de su sentencia, gracias a su buen comportamiento y a las circunstancias atenuantes que lo motivaron a hacer lo que hizo. Lo primero que hace en libertad, como no podía ser de otra, es visitar a su familia en el cementerio. Luego de tantos años de ausencia, deja en la lápida el collar de su hija a manera de disculpas. De pronto, es abordado por un jovencito encapuchado que luce algo nervioso y le confiesa que se ha perdido en el cementerio. Muy amablemente,
El protagonista se ofrece a guiarlo hasta la salida, en lo que van formando una pequeña conversación. Después de hablar de sus difuntos, el señor le pregunta por los suyos. Para su sorpresa, el jovencito responde que su padre no está enterrado en este cementerio. Así es, se trata de Samuel. Desde que Roman entró a prisión, el jovencito ha estado monitoreando sus movimientos, esperando el momento adecuado. Cuando lo vio en libertad y dirigiéndose al cementerio, pensó que ese era el mejor lugar para ponerle fin. Y con pistola en mano, le demuestra que va muy en serio. De espaldas al muchacho y con un cañón sobre su cabeza, Roman confiesa que no hay día en el que no se arrepienta de haber matado a Jacob. Sabe que merece la muerte, pero si de algo le sirve, le pide sus más sinceras disculpas. Finalmente, Samuel baja el arma y admite que esto no es lo que su padre habría querido. Antes de que cambie de parecer, le pide a Roman que se largue de una vez. El protagonista obedece y prosigue con su vida, sabiendo que tendrá que lidiar con las consecuencias de sus acciones cuando la muerte vuelva a tocar su puerta. A veces no toda la acción tiene que ser sobre golpes y disparos. A veces, las batallas más brutales son emocionales. Aunque si eres de los que prefieren las historias clásicas de venganza, te invitamos a ver esta otra en la que un padre de familia busca exactamente eso: venganza. Den like y compartan, muchachones, porque saben que su IA necesita comer y actualizarse y esas cosas. Un abrazo. Nos vemos en otro video.